Bueno, para esta entrevista debo de darles las gracias por la introducción que han hecho muy satisfactoria de mi persona. Para comenzar, debo decirles que yo tengo una vocación innata desde que nací, se puede decir. Cuando salí de sexto grado en 1945, la maestra Geraldina Sosa de Agostini, que era directora de la Escuela Guevara Lira, me decía que porque yo iba todos los días a sentarme a la parte de escuela. Y dije, porque ya tú saliste de sexto, tú no tienes nada que ver aquí, como y no había liceo, ni había ni otra clase de instituto educativo, yo estuve siempre asistiendo, hasta el momento de que faltaba una maestra, yo le cumplía la suplencia. Cuando salió una un prenatal, de una maestra que no era una, llegó un supervisor, ya andaba supervisando el grado y me vio dando clases. Y cuando terminé me dijo, mire, ¿usted quiere trabajar? Y digo, sí, yo quiero trabajar. Porque me dijo la directora, usted venía para acá y era sin cobro ni nada. Y yo, no, que yo no necesito eso, yo lo que necesito es a observar a las maestras para ver cómo hacer su clase. Entonces, él me dijo, bueno, a la primera suplencia que haya, yo se la voy a dar de pagadero. Fue cuando dio la cumpleaños la señora y me dieron él. Y él fue y me observó. Y entonces me dijo, te voy a recomendar, pronto te va a llegar un nombramiento. Parece que en ese momento sería el destino también. Un maestro de Barcelona pidió cambio. Y se fue, y entonces me dieron el cargo. Empecé a trabajar allí en la escuela de Varelira, en esa suplencia prenatal, y me fue muy bien porque lo hacía con mucho cariño y todos los maestros estaban asombrados que yo sin haber estudiado nada y ni haber tenido ninguna experiencia en educación. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Antes, en esa edad tenía 15 años. ¿Y dónde estaba ubicada la escuela federal? La escuela federal de Varelira está ubicada ahorita allá. Usted sabe dónde queda la noción de Juan Vicente Moreno. Ajá. Al frente. Ajá. Allí estaba ubicada esa escuela. Y más acá, en la media cuadra, estaba la Freite. Que antes era de Varelira de hembra y Freite de varón. Sí. Era por ser. Era lo que llaman escuela federal. Sí. Sí. Que como dijo ella, que fue creada aquí en Cantara en 1913, cuando el doctor Felipe Guevara Rúa era ministro de Educación, hermano de la provincia de de manera que de ahí yo empecé mi asunto, mi labor como educador. Usted terminó todo ese año escolar entonces ahí, terminó ese periodo escolar. Sí, lo terminé y muy satisfecho porque los alumnos salieron bien preparados, sobre todo en las matemáticas que me gustan mucho. Y entonces llegó el momento en que ya me vino mi nombramiento del Ministerio de Educación, pero no para esa escuela, me vino para la escuela Freite, que estaba dirigida por Rafael Fernández, que fue uno de los primeros educadores de aquí, el primer maestro que se graduó en 1923, allá en Caracas, en la escuela Caro. Miguel Antonio Caro. Yo estudié en la Gran Colombia, que era la otra escuela normal de mujeres. La escuela Gran Colombia era una escuela de hembra, ¿verdad? De hembra, y Miguel Antonio Caro era de varón. O sea, usted estudió en la Gran Colombia. En la Gran Colombia. La Gran Colombia quedaba, o queda, por eso existe todavía como por ahí por el cementerio, como el sector del cementerio de Caracas. El pueblo para allá. Eso no estaba por el Paraíso. No, esa estaba, no recuerdo ahorita, pero no estaba en Yo conocí la Miguel Antonio Caro en lo que es la avenida Sucre ahorita. Ahí sí estaba, pero esta estaba más acá. Era la Gran Colombia, entonces empecé yo a... No, empezó usted su labor como titular ya en la escuela. Como titular, cuando el doctor Rafael Fernández, que se graduó en el 1923, que yo tengo los datos de él, todo, se graduó allí y entonces él era el director y me apoyó con mucho cariño y todo. Y seguimos trabajando ahí. Y después
que ellos crearon el Liceo Cantaura. Doña Ana, discúlpeme que la ataje en este momento. Cuando el maestro Rafael Fernández era director de la Freite, aún estaba la escuela para varones Sí. que eran como un semi-internado, que era para los muchachos que no estaban en la Freite, sino que era una escuela que él había fundado como para atender a los muchachos No, más no grandes. tenía ninguna escuela privada. Él era director de la escuela Freite y eso nada más. Ok. Ujú. Entonces, yo seguí ahí hasta el momento en que terminó el grado Y nace el liceo. y nace el liceo creado por Monseñor Francisco Silva. Francisco Silva, que era en ese momento el padre de la iglesia de Cantabria. Y entonces yo me inscribí en el liceo. ¿En dónde quedaba este liceo? Ahora les voy a decir. Ese liceo no tenía sede, pero los maestros de educación primaria, todas las escuelas, las dos escuelas que habían, pusieron sus aulas, porque se trabajaban de 8 a 11 y de 9 a 4. Ese era el horario. Entonces, nos pusieron el horario de 6 a 7 de la mañana. De 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y el mediodía era después que salía de 8 a 11, a las 12 hasta la 1, estábamos nosotros en la escuela y así iban cubriendo esos intervalos por etapas. Aprovechando la instalación, claro que estaba. Sí, señor, porque no tenía sede. Y entonces estuvimos ahí un primer año. Entonces fue un grupo de personas que siempre existen ahí, de esos terratenientes que no quieren que la gente de menos recursos estudie, se fueron a Caracas a decir que nosotros andamos como unos samaritanos en escuelas, en la calle dando clases, en mata, en horarios que no convenían, mandaron a sus pertenencias. Se fue un grupo de representantes de los alumnos a Caracas con el señor Silva y a decir que no necesitaban pues, que ese liceo siguiera porque aquí no había liceo y los muchachos de sexto grado pero a veces tenían una mentalidad muy desarrollada y no encontraban tendencia porque los únicos liceos que había eran Aragua de Barcelona y Barcelona. Tengo entendido que uno de esos que andaba por allí era Rafaelito Rodríguez, Ajá. que andaba en esa comitiva. Ajá. Sí. Entonces, bueno, seguimos ahí hasta que haya acordado. Bueno, vamos a darle un año más de funcionamiento del liceo. Ese año más se le va a dar una beca a todos los niños que saquen más de 15 para que, y se les va a dar oportunidad para que se trasladen donde ellos quieran estudiar. Seguimos. Al llegar el momento, entre 15 personas, que fueron las que sacamos más de puntaje que ellos necesitaban. Entonces, bueno, Sí, no. ah, Continúe. que ellos necesitaban, entonces yo quedé entre esas 15 personas. Yo digo, me dieron mi beca y ya yo estaba trabajando, yo tenía mi nombramiento como maestro. Sí, claro. Entonces, figúrese que en ese momento yo no sabía nada y renuncié en julio, cuando el director de la escuela me dijo, ¿cómo te pones tú a renunciar? Casi tú tienes que renunciar en septiembre porque a ti te conviene la vacación y todo. Entonces me quedé ¿Por qué renunció? ¿Por estudiar? porque me iba para Caracas. No me Ah, dijo ok. que no me Bueno, dijo para estudiar. para estudiar en Caracas. Yo renuncié a mi mamá y toda mi familia no estaba de acuerdo. Entonces, ya tú tienes un nombramiento. Tú no lo buscaste en ninguna parte, te llegó a tus manos aquí. Así que, ¿por qué? Mamá, porque yo quiero profesionalizar. Eso. Yo quiero profesionalizarme, quiero estar en Caracas. Total, que se presentó el problema que dónde iba a llegar, que cómo sería eso. Eso, que se iba sola. Ajá. El doctor Miguel Cubero, que era para ese momento de la Escuela Técnica en Caracas. Era Miguel amigo Cubero es de acá. de acá, de aquí, cerquita de aquí de mi casa.
y se había ido desde hace tiempo y trabajaba ya en una buena posición en el Ministerio de Educación. Entonces era amigo de mi mamá y ella le planteó el caso. Esta muchacha está empeñada en ese pacará que no tiene dónde, no tiene, y yo le digo que no se vaya. ¿Y cómo se va a ir? Y yo, no te preocupes, ella puede llegar a mi casa. Allá en mi casa yo la tengo allí hasta que se le consiga un internado. Y así fue. Tengo mucho que agradecerle al doctor Miguel primero. Él entonces me llevó para su casa. Estuve ya desde septiembre hasta diciembre que me consiguió un internado en la Gran Colombia. En la Gran Colombia, la escuela quedaba en la esquina de Mamey. La esquina de Mamey. Y el internado quedaba en ese mismo. ¿Y qué tiempo iba a estudiar? En el tiempo que iba a estudiar era... ¿Cuántos años? 2 años nada más, porque como él era del Ministerio de Educación, él nos hizo la equivalencia, o me hizo la equivalencia. Ajá. Porque ahí iba otra muchacha conmigo, que se llama Rosario Romero. Eso era como un mejoramiento profesional. Sí, señor. Entonces, llegamos, llega el momento en que ya yo entré y nos hice, al doctor Miguel Cubero me dice, vamos a hacer una cosa, Teresa. Aquí te voy a hacer un examen de admisión para que puedas entrar a la Gran Colombia, porque no se puede entrar sin esa forma. Entonces me hicieron el examen de admisión. Y he llegado con el mejor puntaje. ¿Sabe por qué? Porque todos los profesores que habían aquí no eran graduados, como el doctor Rojas, el doctor Cermeño, todos los que eran egresados de la central. Eran los profesores aquí. Y nos dieron todo el programa sin quedar un solo objetivo. De manera que cuando me hicieron el examen de admisión, yo fui una de las primeras aquí. Perdóneme que la ataje. Vea usted cómo hemos vuelto al lugar, como decía el insigne gallego, al lugar de donde nacimos, de donde salimos. Fíjese usted que hace tanto, poco, se dio un decreto donde los profesionales podían ir a las aulas a dar clases. Ajá. Y vea desde dónde nació eso, que nuestros primeros maestros eran el farmacéutico, el médico, el abogado. El abogado, eran los maestros de las escuelas Freites y Guevara. Y los profesores que faltaban, las horas que faltaban las cubría el padre de la iglesia. Ajá, Monseñor Silva, que dominaba todo. Todo. Me dio clase a mí en bachillerato. Sí, señor. Entonces tuvimos, salimos excelentes, porque él me dijo, te van a hacer examen de admisión. Si tú no la pruebas, lamentablemente tienes que regresar a cantar. Y sin trabajo, porque había renunciado a la escuela. Sí. Ay, mayor compromiso. Yo había renunciado. Entonces, yo le dije, ay, no, eso me puso más a repasar todo. Digo que salí excelente en el examen de admisión. Figúrese que había muchachas de toda Venezuela, de los 20 estados de Venezuela para esa época, había una representante de todo. Y entre ellas fui yo la que saqué más, porque fíjate que Álvaro Mujeres, ellos tenían profesores graduados, quién sabe, y no les daban todos los objetivos. Y a mí, esto como no eran graduados, ellos cogieron el programa y dieron, ahí no quedó un solo objetivo. Y además usted tenía tres causales a su favor, que era la vocación, era la práctica que ella había realizado, y era como quien dice, las ganas de permanecer, porque ya sabe que me había perdido el trabajo. No, y además ya el Miguel Cubero me ha dicho que tenía que regresar a cantar. Bueno, y entonces, ¿cómo me encontraba yo en Cantabria con esa que aquí le voy a decir que me devolvieron porque no, fracasó? Ay, no. Sí. Y seguimos así. Yo me gradué con los mejores notas. El 16 de julio de 1949. 1949. Fue su graduación en la Gran Colombia. Y regresa a su Cantabria. Regresa a mi Cantabria, que cuando llegué inmediatamente me ofrecieron cargos como bueno. maestra graduada, no había maestra graduada,
me vino para la Aramaipuro, que se llamaba Ajá. la escuela de Usted empezó en Aramaipuro. Aramaipuro, era una escuela Sí, yo estatal, sé. y me ofrecieron esa dirección, y yo no la quise. Entonces me ofrecieron también cargos para en las escuelas aquí, tú sabes, de primera. O sea que me ofrecieron miles de cargos. Porque Como no había- escuelas rurales había, ¿verdad? Las escuelas rurales eran en el norte, todavía no, No, aquí no. el campo Ajá. todavía no. Aquí en Cantabria eran las urbanas. Y empezó a trabajar ¿dónde? En la frente. Y empecé a trabajar en la escuela frente, En la frente. Titular. titular ya. Ya, y seguía haciendo. Mejor titular. Una cosa que les voy a decir, no había salón para mí. Porque todo ¿Verdad? no había. Me dieron sexto grado en esa oportunidad. Esas matrículas como de cuánto constaban. Esas matrículas costaban de 25 al menos. Excelente. Entonces me pusieron a trabajar una mate ciruela. En ese tiempo, ¿en dónde estaba la escuela Pedro María Freite? Ah, ya yo le había dicho, ella de donde estaba Gabriel era como una cuadra más acá. Permanecía Ah, o allí. sea, seguía donde mismo estaba cuando usted se fue. No, yo cuando yo me fui de la Gabrielina, estaba en la esquina y esto tenía una cuadra más acá. Ya va. Donde está la Juanita, por ejemplo. Ah, por aquí, por la calle Bolívar, entonces. La misma cuadra del... Donde estaba Caramba era. Donde estaba Ah, Caramba. exacto. Se habla mucho de eso, de que en esa casa en donde estuvo Caramba existió una escuela. Eso de Caramba hoy día es por allí por donde está la panadería París. Mira, tú sabes, donde decía la Juanita. que estaba- Sí, sí, bueno, sí, ahí, esa ahí, cuadra. Ahí, en esa cuadra, ahí más acá, ahí estaba. Sí, sí. Ahí estaba la escuela. Entonces, ahí empecé yo a trabajar. Y en la cuadra anterior vivían la familia de Mercedes de Pérez Frey, Sí, sí, que es donde se está construyendo la la casa, casa de la Sí. cerquita del Banco de Venezuela hoy. Ajá. Doña Ana. Seguimos. ¿Está usted en el año 49 recién graduada de maestra, con muchas ganas, con mucho orgullo y con mucha envidia de mucha gente, porque usted viene llegando de Caracas graduada Y me pone a trabajar una mate ciruela. y la pone, Dios, El follaje era mucho. Perdón, ¿puede repetir eso? ¿La pusieron a trabajar? Va una mate ciruela en el Porque no patio. había en el salón. patio No de- había salón, claro. salón. Antes no había sino letrinas y cosas. Sí. Y nos quedaba una letrina cerquita y lo que se llamaba un excusado. un excusado. Ahí, Se habla mucho de eso, de que las clases se daban en el patio de la casa. en el patio de la casa donde estaba. Y eso me costó a mí mucho porque, bueno, pero yo tenía ese empeño y nombré varias comisiones para trasladar los cursos. Había que trasladar los cursos de 8 a 11 y de 2 a 4, porque recuerda que Ajá. eran dos horarios, pero con los mismos alumnos, de 8 a 11 y de 2 a 4. Teníamos que pasar la... Vamos No, a no. hacer una pausa, señora doña Ana Teresa, pero luego seguimos con que nos diga qué pasaba en ese instante con el liceo y si ya El liceo lo terminé. había, ajá, de la Eso no escuela, sabe. ya la había. Por eso yo le decía al director del liceo que estaba aquí, que él decía que era el primer liceo que se había creado aquí. El primer liceo que se creó aquí, que se llamó Liceo Cantabria. Cantabria. Y trabajó 2 años, Sí, del 46 al 48. sí. Hacemos una breve pausa.